Creí haber construido un pequeño paraíso, y de pronto, todo ardió sin dejar rastro. Una promesa de riqueza se convirtió en un abismo. Mi nombre quedó manchado, y cada puerta que alguna vez se abrió frente a mí, se cerró de golpe. Sin embargo, cuando el humo comenzó a disiparse, descubrí que las brasas aún guardaban calor suficiente para forjar algo nuevo. Algo que ni siquiera yo imaginaba. Antes de contarte cómo escapé de esas cenizas, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se derrumbaba en un instante? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y, si esta historia logra tocarte, suscríbete y acompáñanos en Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada relato es un refugio para quienes buscan volver a ponerse de pie, aun cuando cierro los ojos y retrocedo unos años. Todavía puedo escuchar el crujido de las hojas secas que cubrían la calzada de aquel exclusivo B, donde creía que mis sueños, por fin, tenían una dirección fija. La mañana en que conocí a Julián de la Fuente, el hombre que prometía convertir modestos ahorros en fortunas multiplicadas, el cielo estaba despejado con un azul tan insolente que me atreví a pensar que el universo conspiraba a mi favor. Yo llegué a la cafetería 15 minutos antes, nerviosa, con las manos sudadas dentro de los bolsillos de un abrigo nuevo, que había comprado, lo admito, para impresionar. Imaginaba a un tiburón de traje gris, pero el hombre que se acercó a mi mesa irradiaba la serenidad absoluta de alguien que ha dejado de temerle al tiempo. Llevaba un suéter de lana fino, barba recortada y una sonrisa blanquísima que jamás vacilaban. Julián habló con voz baja, casi confidencial, de fondos de inversión en infraestructuras verdes, hospitales, parques eólicos que prometían duplicar capitales, en plazos prudentes, y una red de clínicas móviles que, según él, contaba con subsidios garantizados por organismos internacionales. No vengo a endulzarte los oídos, me dijo. Quiero ofrecerte participación real, con tu nombre al frente, para que crezcas conmigo. Ese contigo me sonó entonces a alianza, a puerta llaveada para mantener la ambición a salvo de los depredadores, mientras él deslizaba sobre la mesa fotografías de obras en construcción, balances, sellos de notarios. Yo notaba cómo mi respiración se acompasaba a su cadencia segura. Al terminar la reunión, me estrechó la mano con firmeza y deslizó una carpeta donde solo faltaba mi firma para que aquel castillo empezara a erigirse. Lo que siguió fueron semanas vertiginosas de correos electrónicos con terminología que sonaba a música clásica en mis oídos, en rendimiento compuesto, bonos sustentables, amortizaciones. Era un idioma nuevo y tentador, y yo lo aprendía de memoria porque, tras cada palabra, se abría la imagen de mi madre jubilada, sin preocupaciones, de mi hermana estudiando la maestría que creía imposible costear, de mí misma respirando sin la presión del alquiler mensual. Cuando deposité el primer monto, una cifra que sudé años para reunir, el sistema enviaba notificaciones elegantes en transacción exitosa, decía, y yo sentía un nudo dulce en la garganta. Cada tanto, Julián grababa audios de voz cortos, animándome en revisé tu cuenta, va creciendo de manera sólida. Enhorabuena. Pero la magia no se detuvo ahí. Había un segundo acto, una invitación a un congreso financiero, en ese, Paulo, gastos cubiertos. Allí, entre paneles, con acrónimos resplandecientes, y rostros que se prometían, en portadas de revistas económicas, Julián me presentó como socia estratégica latinoamericana. Llevaba un vestido que jamás habría comprado de no sentirme ya en la antesala de la abundancia. Durante el cóctel inaugural, un tal Dr. Kraus, hombre de mirada gris y apretón de manos breve, comentó que el fondo estaba a punto de firmar con un gigante asiático. Si queríamos un lugar en la mesa, ese era el momento de agrandar nuestra participación. Recuerdo haber salido al balcón del hotel esa noche, con la brisa tibia acariciándome la nuca, convencida de que cada latido en mi pecho era una celebración. Del futuro en lo que nunca vi fue la sombra que serpenteaba tras los reflectores en contratos plagiados, direcciones fiscales inexistentes, un telón cuidadosamente tejido para ocultar la nada. Las señales estaban ahí, pero en aquel estado de excitación constante, cualquier indicio se convertía en un simple malentendido. Un correo sin acento correcto me parecía problema de autocorrector. Una llamada que caía a buzón, puro azar, de agendas saturadas. Yo quería creer, y creer es una venda tejida con hebras de esperanza y orgullo. Solo los osados saltan, me repetía Julián. La tibieza es un enemigo lento. La frase se instaló en mi mente como un tatuaje invisible. El día en que deposité el grueso de mis ahorros, la transferencia requirió más revisiones de lo habitual. El banco me llamó para confirmar procedencias, y me habló de riesgo unusual. Contesté con una soltura que hoy me aterra recordar. Confíen,
Es un proyecto verificado. Colgué sintiendo que era yo quien enseñaba prudencia a una institución centenaria. Por la tarde, Julián envió fuegos artificiales digitales a gráficos, ascendiendo en diagonal, porcentajes que trepaban como enredaderas benditas. Yo celebré sola en la cocina con una copa de vino barato, pero en mi mente el sabor era de champán francés. Esa noche, ante el espejo, prometí que cuando todo se concretara financiaría una pequeña biblioteca infantil en el barrio, donde crecían. A los 6 meses, llegó la primera demora en el retorno parcial que habían pactado. Un correo polite, firmado por el asistente de Julián, habló de movimientos regulatorios internos y retrasos administrativos. De inmediato llegó un mensaje de voz de Julián llorando, que todo era trámite superficial, que en máximo 10 días. El desembolso ocurriría en Confía. Pasaron 15. Esos días fueron el primer mordisco de ansiedad que sentí como un animal agazapado al fondo del estómago. Empecé a despertar antes del amanecer, revisar la app bancaria a ciegas, temer que el saldo se encogiera por arte de mala magia. Nada sucedía y, sin embargo, todavía hallaba razones para no alarmarme. En la burocracia es un pantano. Calma, me decía lavándome la cara. 4 semanas después, el número de Julián enviaba al buzón. En su perfil, la foto seguía igual, esa sonrisa de vendedor de paraísos que ahora me hacía un guiño cruel. Fue entonces cuando llamé al Dr. Kraus. Su secretaria contestó en un portugués áspero que allí nadie conocía a un Julián de la Fuente, que Kraus estaba fuera del país. Un sudor frío me corrió por la espalda, y algo en mi oído interno pareció desajustarse, como si la habitación. Aún así, me obligué a una explicación lógica en confusiones de nombres, saturación de contactos. Llamé a la empresa de clínicas móviles en línea inexistente. Entonces escribí al correo corporativo. Rebata. Cada intento fue un clavo, y la madera se astillaba en la caída final. Tuvo forma de notificación o su cuenta ha sido cancelada por actividad inusual. Traté de ingresar con mis credenciales. La plataforma del fondo ya no existía. Santa. El corazón estrellarse contra el pecho, luego rebotar en cámara lenta, dejando un eco agudo entre las costillas. Aturdida, entré a mi banca en línea y contemplé el saldo reducido a casi cero. Era como ver la fotografía de un ser querido desaparecido. A la ausencia gritaba. Me senté en el suelo, con la pantalla azulada iluminándome la cara, mientras las lágrimas se escurrían sin permiso. No lloraba el dinero, sino la fe que había invertido, la ingenuidad desnuda. Afuera, en la noche, un perro ladraba al vacío, y aquel sonido me pareció la voz del mundo entero burlándose de mi desventura. Pasé los días siguientes tapiada en mi departamento, persianas bajas, teléfono en silencio. No quería confesarle a nadie, me avergonzaba más que dolía. Las facturas vencían, y las llamadas del banco se apilaban en el contestador, como fantasmas golpeando la puerta. Una tarde, al arrastrarme hasta el buzón, encontré una carta certificada anunciando el embargo preventivo de mis bienes debido a un préstamo colateral que había firmado, sin saberlo, entre las cláusulas minúsculas de aquel contrato brillante. Al abrir el sobre, sentí que el aire se crispaba y un pitido agudo se instalaba en mis oídos. Todo, desde la mesa de la sala hasta la vieja motocicleta que usaba para desplazarme, llevaba ahora el sello de garantía litigiosa en una náusea. Me empujó al baño y vomité un líquido amargo, mezcla de ansiedad y café recalentado, a la noche en que toqué fondo. Literal y figurativamente, fue fría y ventosa. Salí a la calle sin rumbo fijo, caminando entre luces intermitentes de semáforos que parecían latidos fluorescentes. Mis pasos me llevaron al puente viejo sobre el río, donde el agua corría turbia, reflejando farolas, como cuchillos vibrantes. Me asomé a la baranda sintiendo el hierro helado bajo las palmas. Imaginé por un segundo soltarme y dejar que la corriente borrara cada rastro de vergüenza y deuda. Pero entonces, desde debajo del puente, emergió la carcajada de un grupo de adolescentes que bromeaban, ajenos a mis tormentas. Escuché en aquella risa algo insoportablemente vivo, y recordé de golpe la voz de mi madre cuando me decía de niña en los charcos, también se reflejan las estrellas, si sabes mirar. Me aparté del borde con un temblor que no era miedo, sino un latir persistente, insistiendo que la historia aún no terminaba. Caminé hasta la plaza central y me senté en un banco, el rostro mojado por lágrimas y rocío. Sentí el teléfono. Vibraron un mensaje de una amiga a quien había evitado durante semanas, preguntándome si estaba bien. Por primera vez, en vez de mentir, escribí la verdad en un torrente de palabras. Me estafaron. Perdí todo, no sé qué hacer. Pulsé enviar y, al segundo siguiente, me invadió un alivio feroz, casi doloroso, la vergüenza, sacada a la luz,
empezaba a desmoronarse. Ella respondió de inmediato: ven a mi casa ahora mismo, no te quedes sola. Aquella invitación marcó el primer destello en la oscuridad. Mientras caminaba hacia su barrio, pensé en todas las historias que había escuchado de supervivientes que encontraron fuerza donde parecía imposible. Recordé también que, al empezar mi propio camino de inversión, llevaba un cuaderno con anotaciones meticulosas sobre cada paso, cada correo, cada contrato. Aquel cúmulo de datos podía ser mi chispa de revancha. Me prometí rescatarlo del cajón donde lo había escondido, para transformarlo en arma y en testimonio. Porque, aunque mi mundo se hubiera incendiado, todavía quedaba una porción intacta de voluntad, un núcleo candente dispuesto a reescribirse. Llegué a la casa de mi amiga cerca de la medianoche. Me abrió la puerta con un abrazo silencioso. Sentí en su gesto la validación que yo misma me negaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té. La luz tenue delineaba su rostro preocupado, y al contarlo todo sin reservas, las palabras se mezclaron con sollozos, pero también con una lucidez inesperada. Mientras hablaba, me di cuenta de que cada detalle, cada fecha, cada montante, estaba grabado a fuego en mi memoria. No era solo el dolor el que se negaba a marcharse, era también la prueba viva de un fraude monumental. Esa noche, al acostarme, en el sofá de un departamento extranjero, supe que al amanecer algo cambiaría. No recuperaría mi dinero con un chasquido, pero empezaría a levantar un expediente tan sólido que quienes enterraron mi confianza iban a escuchar el crujido de su propio engaño. Y así, entre mantas prestadas y el zumbido distante de la ciudad que nunca duerme, comprendí que el incendio podía ser también forja. El mismo fuego que destruyó mi viejo piso podía templar la espada que necesitaba para abrirme paso. Alzar los ojos, imaginé el color del amanecer y respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. El aire no olía a cenizas, sino a tierra húmeda lista para la semilla. Me desperté antes del amanecer en el sofá prestado, sobresaltada por una idea que latía como un tambor en la sien en sí. Mi cuaderno contenía la cronología completa del fraude. ¿Qué otras pruebas dormían ocultas en nubes de correo, mensajes de voz y capturas de pantalla? Convocadas por esa certeza, mis piernas se levantaron antes de que el corazón alcanzara el ritmo y, sin avisarle a nadie, regresé corriendo a mi departamento en penumbras. Cuando crucé la puerta, el olor rancio del polvo estancado me golpeó, con el recuerdo nítido de aquella última noche en que celebré mis ganancias. Encendí la lámpara del pasillo y, temblando, me dirigí al armario donde guardaba el archivador negro. Como quien rescata a un herido de entre escombros, lo abracé contra el pecho, consciente de que entre esas páginas estaba redactado el mapa de mi ruina, pero también la brújula de mi desquite. No me quedé más tiempo del necesario un embargo. Podía traducirse en un cerrajero judicial, irrumpiendo sin aviso, y yo no iba a dejar que se llevaran mi única arma de vuelta en la casa de mi amiga. Abrí el cuaderno sobre la mesa y dejé que la madrugada hiciera las veces de testigo. Línea a línea, página tras página, la estafa se revelaba con trazos que ahora parecían fluorescentes en contratos con domicilios falsos, sellos de notarios que nunca existieron, correos de dominio recién creado, transferencias trianguladas a bancos de Belice y Chipre. Cuanto más leía, más comprendía la magnitud de la ingeniería que me había atrapado. No era un engaño improvisado, sino una maquinaria con engranajes milimétricos, diseñada para devorar ilusiones con elegancia. Courage. En un arranque de lucidez furiosa, instalé un disco duro externo y descargué absolutamente todo en registros de llamadas, facturas electrónicas, audios, fotografías, incluso capturas de mi propia lista de contactos donde Julián aparecía como mentor, inversión. Al guardar el disco en el bolsillo del abrigo, sentí el peso de algo valioso otra vez. No dinero, sino verdad, y un escalofrío de determinación me recorrió la espalda. Al amanecer llamé a mi amiga y le pedí ayuda para contactar a un abogado penalista especializado en delitos financieros. Ella, que llevaba años litigando casos laborales, negó con la cabeza. Nos tiburones se desangran entre tiburones, dijo. Necesitas a alguien que huela la sangre en el agua. 10 llamadas después, terminé en la oficina de la doctora Victoria Morell, un despacho en el 5º piso de un edificio antiguo, con vitrales que arrojaban mosaicos de colores sobre los expedientes. Victoria, de rostro adusto y cabello recogido en un moño severo, leyó mi cuaderno sin emitir un solo juicio. Sus ojos se encendieron brevemente cuando vio los nombres de las empresas fantasma. Murmuré una disculpa anticipada por mi ingenuidad, pero ella levantó la mano para hacerme callar. No desperdicies energía culpándote, sentenció. La culpa pulveriza la rabia, y yo necesito tu rabia intacta. Entonces desplegó un mapa sobre la mesa, y me indicó con un bolígrafo fluorescente
La ruta probable del dinero, cuentas puente, en Luxemburgo. Transferencias instantáneas a Hong Kong, conversión en criptomonedas y veloz borrado de huella. Cada línea dibujada era otro ladrillo en la muralla, que ahora nos separaba de la recuperación. Pero Victoria sonrió. Una curvatura mínima, casi imperceptible en lo bueno de las murallas, es que dejan indicios de quién las levantó. Salimos del despacho, con un plan que sonaba a guión. De película de espionaje presentaríamos la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Involucraríamos a Interpol para rastrear los movimientos transnacionales y, como movimiento inicial decisivo, contactaríamos a la prensa especializada. La luz del escrutinio público hace que los depredadores corran, explicó Victoria. Y si corren, dejan rastro. Yo dudé en exponer mi vergüenza en titulares, me parecía otro infierno. Ella replicó, la vergüenza es un collar que solo pesa sobre tu cuello. Al sacarlo al sol, se derrite. Asentí con un nudo en la garganta, convencida de que cualquier vía que me devolviera dignidad valía la incomodidad de desnudar la herida. Esa misma tarde entré a las oficinas de la revista Finanzas al Límite, un antiguo semanario digital, cuyo editor, Camilo Rojas, había destapado escándalos bancarios años atrás. Camilo escuchó la historia con una calma que ponía los pelos de punta. Parecía medir cada detalle para encajarlo en un tablero invisible. Cuando terminó, alzó la vista y sentenció. Esto no es un caso aislado. El mes pasado recibí correos de 2 empresarios que mencionan al mismo doctor Kraus. Puede que te hayan usado como pez piloto en una inversión exitosa ficticia para atraer a tiburones más grandes. Sentí un vértigo oscuro al imaginar que mi rostro y mi nombre pudieron servir de anzuelo público para estafar a otros. Camilo propuso una entrevista en video, con rostro descubierto, para atraer a más víctimas. Mi primer impulso fue negarme, pero al recordar la noche en el puente, entendí que esconderme sería como volver a aquel borde. Acepté con la voz temblorosa y los ojos firmes. Así puedo prevenir que otros caigan. Aquí estoy. La publicación tardó 3 días en salir. 3 días en los que apenas dormí, temiendo que, al exhibirme, los estafadores quisieran silenciarme. La mañana en que mi rostro apareció en portada, la bandeja de entrada explotó a mensajes de desconocidos que contaban historias idénticas a la mía. Algunos en México, otros en Colombia, incluso uno en España. Había un patrón macabro en Julián, bajo otros nombres. Había captado dinero para el mismo fondo inexistente, siempre con la promesa de infraestructura verde y subsidios internacionales. Pero una respuesta destacó: yo soy contadora de la consultoría Talasa y gestioné la auditoría fantasma para Julián. Necesito hablar a no sé a quién más acudir. Se llamaba Emilia Navarro, y su correo venía con un archivo adjunto que contenía los books internos de la supuesta auditoría, logos robados, firmas recortadas digitalmente, y lo más valioso, una copia cifrada del acta constitutiva de la empresa Pantalla. Victoria rompió su compostura al ver aquel archivo con esto. ¿Podemos desenmascarar al nodo central? Pero antes de mover ficha, ocurrió un terremoto inesperado. Alguien filtró mis datos personales, dirección, número de documento, incluso contactos familiares, en un foro oscuro. Al abrir el enlace y ver mi información expuesta como carnada, sentí un escalofrío metálico hundirse en la columna. Era un mensaje claro en retrocede, o arderás. Ese mismo día mi buzón físico se llenó de sobres vacíos, con el sello de una calavera impresa en tinta roja. Victoria ordenó medidas de seguridad. Es intimidación estándar. Buscan quebrarte. Anímicamente. Aún así, había noches en que el crepitar de la madera se confundía con pasos furtivos, y hasta el viento que agitaba las persianas me sonaba a confesión forzada. Pero la rabia que Victoria quería intacta ardía como antorcha. Decidí que si querían verme quebrar, tendrían que presenciar un incendio todavía mayo. Ahora la fiscalía aceptó la denuncia. Impulsada por la presión mediática, YC abrió la carpeta F13225 partes de P. por fraude financiero, agravado y asociación ilícita. La prensa comenzó a llamar al caso Operación Ave Fénix, inspirándose, según dijeron, en mi promesa de renacer de la ceniza. El nombre me pareció cursi al principio, luego entendí que los símbolos también son armas narrativas. Un titular potente arrastra la atención pública como un imán. En cuestión de semanas, agentes de la división cibernética rastrearon una pasarela de pago alojada en un servidor de Singapur. Desde allí, el flujo de dinero se disolvía en una red de wallets cripto enlazadas a un exchange de Emiratos. Pero lo crucial fue un error humano, un retiro de fondos que por unos segundos se efectuó con la dirección IP de un hotel boutique en Montevideo. Victoria vio la mueca de sorpresa en mi rostro y sonrió. Los artistas del engaño también comen, duermen y cometen descuidos. Viajar a Uruguay
No era parte del plan inicial, pero se volvió ineludible. La fiscalía solicitó cooperación internacional, y al poco tiempo yo, Victoria, y un agente asignado como enlace, el subinspector Duarte, volábamos con la misión de identificar in situ a quien utilizaba la EPN durante el vuelo. El zumbido constante del motor se mezclaba con mis pensamientos. ¿Y si Julián estaba a punto de escapar de nuevo? ¿Y si descubrirlo cara a cara removía heridas que nunca llegarían a cerrar? Victoria, absorta en el expediente, me leyó un fragmento en señor Julián de la Fuente, también conocido como Milorad Vukovic. Aquello me heló la sangre. ¿Un alias balcánico? Se abría un horizonte de operaciones europeas, quizá, incluso vínculos con mafias de lavado de activos. El fraude que me había devorado era apenas la punta de un iceberg, que navegaba con bandera negra a Montevideo. Nos recibió con un viento salado, que olía a invierno, y, ciudad portuaria. El hotel boutique donde se había registrado la IP se alzaba, frente a la Rambla, fachada de ladrillo, y balcones de hierro forjado. Duarte, con auriculares discretos, fingió ser un turista mientras nosotros, armados con fotos de Julián e identidad falsa del Dr. Kraus, explorábamos los pasillos. El recepcionista, un joven visiblemente nervioso, aseguró no recordar a nadie con esa descripción. Pero en el registro de huéspedes, aparecía un tal J. de Fonte, un guiño descarado a la identidad real, que había pagado en efectivo por 5 noches, dejando un número de contacto ya inactivo. Victoria pidió ver las cámaras de seguridad. 2 horas después, en la pantalla granulada, apareció la silueta inconfundible de Julián, entrando con una maleta plateada. El archivo mostraba además la presencia de una mujer menuda, cabello rojo y lentes oscuros. Emilia Navarro, la contadora. Me quedé petrificada. La aliada se convertía de pronto en pieza gris. ¿Traición o coacción? Victoria frunció el ceño. Nada es tan lineal como creemos. Localizamos a Emilia en un café del barrio Ciudad Vieja. A pesar del abrigo grueso, la reconocí por el mechón rojizo escapando del gorro. Nos acercamos cautelosos. Ella, al vernos, bajó los hombros, como si el peso del planeta se posara ahí, y señaló la silla frente a ella, sin mediar palabra. Contó que Julián le había prometido una comisión sustanciosa por falsificar auditorías, pero cuando supo que la fiscalía pisaba sus talones, la amenazó con videos comprometedores. Un chantaje clásico. Su voz temblaba, no solo de miedo sino de rabia hacia sí misma. Nos entregó un pendrive con registros internos que documentaban transferencias a la cuenta de un tal Eman Vukovic en un banco de Eslovenia, enlazada a una fundación humanitaria. Pantalla. Duarte tomó el dispositivo y anunció que la policía uruguaya tenía orden de detención si presentábamos pruebas suficientes. Pero Emilia dudó. No lo atrapen aquí, suplicó. Hay algo que necesitan ver primero. Él se jacta de un archivo muerto que guarda en la nube en copias de pasaportes de sus inversores, fotos, íntimas, todo para extorsionarlos, si hablan. Si lo detienen antes de asegurar el archivo, liberará la información y destruirá vidas. Victoria me miró elevando una ceja. Aquello cambiaba la partida de ajedrez en esa noche. En un apartamento alquilado como centro de operaciones improvisado, templamos el plan, justo al filo del abismo. Accederíamos a la nube de Julián, sin alertarlo, asegurando el material y entregándolo encriptado a la fiscalía. Emilia conocía los protocolos internos y la clave inicial, pero el segundo factor de autenticación se enviaba al móvil privado de Julián. Sin ese código, todo era inútil. Duarte propuso interceptar la señal GSM con un sniffer. Victoria tachó la idea de imprudente. Yo, movida por un pulso que ni entendía, recordé que Julián tenía un tic insoportable. Dejaba su teléfono en modo vibración sobre la mesa mientras charlaba, disfrutando el zumbido cada vez que llegaba un mensaje. Si logramos hacerlo entrar a un lugar controlado, dije, podríamos ver físicamente la clave antes de que la borre. El plan, tan absurdo como desesperado, se convirtió en nuestro único camino. Emilia consiguió atraer a Julián, con la excusa de un último reparto de ganancias, para cerrar flecos pendientes. Bailar con el monstruo en su pista. Quedaron en un restaurante oscuro del barrio Cordón que ofrecía reservados privados. Duarte instaló cámaras discretas. Victoria, oculta en la cocina, coordinaba los tiempos. Yo aguardaba en una mesa vecina, con un auricular diminuto y un vaso de agua que no tocaba. Cuando Julián entró, un frío visceral me recorrió. En su apariencia seguía intacta, el suéter elegante, la barba perfecta, la sonrisa que antes me sedujo, por sus hoyos. Algo sombrío asomaba ahora, una alerta constante de cazador perseguido. Se sentó frente a Emilia, sacó el móvil y lo dejó vibrar.
igual que antaño. Mientras le mostraba un sobre con documentación contable, Emilia deslizó el comentario ensayado. Llegará al correo un código para verificar la bóveda digital. Lo necesito para firmar. Julián arqueó una ceja, pero pareció vanagloriarse. Delpa. El teléfono vibró, lo tomó, leyó el número en voz baja y lo repitió para que Emilia lo copiara. Mi corazón latía como un tambor. En la cámara oculta, aquel número aparecía nítido. Victoria susurró al micrófono. Lo tenemos. Sin embargo, la escena no terminó allí en Julián. De repente inclinó la cabeza como quien escucha. Un ruido sordo. Se levantó, mirando alrededor con desconfianza. Sus ojos se clavaron fugazmente en mi mesa. Sentí la piel erizarse cuando pareció reconocerme. Todo se volvió cámara lenta. Su mano buscó la chaqueta, quizá un arma o un teléfono. Entonces Duarte irrumpió con la placa policial. El restaurante retumbó con órdenes y gritos. Las sillas se volcaron. Emilia cayó de rodillas. Hubo un instante caótico en que creí que Julián escaparía entre los comensales. Pero al girar para correr chocó contra un camarero y cayó, dislocándose. El hombro en Duarte lo esposó mientras le recitaba sus derechos. Yo me mantuve petrificada en copas de Respeter, mirándolo allí en el suelo, farfullando maldiciones en varios idiomas. 13 minutos después, ya, en el coche policial, Julián suplicó una llamada y amenazó con encender la mecha si algo le sucedía. Victoria, fría como hielo, envió el código a la unidad cibernética. En cuestión de horas, la bóveda digital quedó clonado y neutralizada. Mientras tanto, la captura de Julián se filtraba a los medios. El estafador poliglota, con 15 identidades falsas, buscado en 3 continentes, caía por un error de vanidad. Volví al apartamento al amanecer exhausta, y apenas cerré la puerta, estallé en un llanto silencioso. No era felicidad ni alivio puro, era la descarga brutal de meses acumulados. No recuperaría mi dinero de inmediato. Las cuentas congeladas tardarían en desbloquearse, los bienes incautados se subastarían, la justicia lenta haría su danza pesada. Pero él estaba detenido, y la nube, con datos extorsivos a salvo. Victoria entró detrás de mí con un café, y me lo tendió. Hanoi. Has ganado una batalla, dijo. La guerra es larga, pero ya no peleas sola. Solo pude asentir, aferrándome a la taza caliente como a un salvavidas en días posteriores. Llegaron más giros que nadie vio venir. Un juez de instrucción autorizó el uso de mis registros como prueba fundamental, otorgándome además la figura de querellante principal. Aquello me concedía voz en cada audiencia. Descubrimos que el Dr. Kraus nunca existió. Era un actor serbio contratado esporádicamente para congresos ficticios. El dinero sustraído ascendía a $87 millones, sumando víctimas corporativas. Cada vez que el fiscal enumeraba los cargos, el eco de las cifras me provocaba un mareo. La magnitud de la operación excedía cualquier límite de mi imaginación inicial. Pero hubo una revelación aún más personal. Al revisar la bóveda digital, hallaron un video de Julián ensayando mi tono de voz, practicando una imitación para llamar al banco y autorizar transferencias adicionales. Verlo doblar mis frases, suplantar mi identidad, fue como contemplar a un parásito intentando robarme no solo el dinero, sino la voz misma. Sentí una ola de indignación que ya no conocía miedo, solo la certeza de que no permitiría que me redujeran a un expediente de víctima en paralelo. La prensa convirtió mi trayectoria en símbolo, la mujer que, al borde del abismo, se armó con la verdad y arrinconó al estafador. Empezaron a invitarme a foros de prevención de fraudes, a mesas redondas, con reguladores bancarios. Cada vez que tomaba el micrófono, percibía la atención genuina de personas que temían convertirse en la próxima noticia, pero detrás de cada aplauso había cartas de personas arruinadas que pedían orientación, buscaban un hilo de esperanza al que aferrarse. Comprendí que mi historia ya no era solo mi anse, convertía en un faro capaz de evitar naufragios. Y esa noción, lejos de agobiarme, me daba sentido. En la noche antes de regresar a mi país, caminé sola hasta la Rambla. El río de la Plata se extendía como una lámina de mercurio oscurecida, y el viento arrastraba olor a mar y a promesa. Cerré los ojos y escuché el rumor del agua, ahora distinto al que me invitó a saltar meses atrás. Este susurro traía un mensaje de continuidad. Apreté los puños en los bolsillos y sentí el disco duro con las evidencias. Un recordatorio físico de que incluso los fragmentos quemados pueden ensamblarse en arma o en escudo. Al volver la vista, las luces de la ciudad titilaban como constelaciones improvisadas. Supe que el retorno implicaba enfrentar a un juicio y deudas. Paró la palabra imposible se había extraviado para siempre de mi diccionario,
cuando subí al avión, Victoria me entregó un sobre Manilan contenía la primera orden de restitución de fondos por parte del Tribunal Uruguayo, un paso legal que obligaría a los bancos cómplices a congelar los activos restantes de Julián. No era el final, pero sí la primera semilla concreta de reparación. Al guardar aquel documento sentí una vibración en el teléfono. Era un mensaje de la revista Finanzas. Al límite. Prepara tu voz, escribió Camilo. El mundo quiere escuchar como una sobreviviente del silencio. Enciende la mecha de la justicia. Sonreí, giré la cabeza hasta que la ventanilla mostró un cielo que empezaba a encenderse con tonos. Respiré profundo. Todavía quedaba un largo vuelo antes de que las ruedas tocaran tierra, y la siguiente fase, la reconstrucción, la defensa pública, la sanación personal, desplegara sus alas. Pero mientras el avión se elevaba, me permití algo que no hacía desde aquel primer día de estafa: cerrar los ojos. No para revivir la caída, sino para imaginar el porvenir. Vi un futuro donde hablaría en auditorios abarrotados, donde redactaría guías de prevención, donde ofrecería becas financiadas con las compensaciones recuperadas. Vi también una biblioteca infantil, erigida sobre el terreno de mis viejos sueños. Niños abriendo libros ilustrados que olían a páginas nuevas, bajo una placa que rezaría: porque ninguna llama, por voraz que sea, puede consumir la esperanza. Cuando abrí los ojos, la luz del sol acababa de coronar el horizonte. El altavoz anunció que atravesaríamos una turbulencia leve. La voz de la azafata sonó tranquila, como si supiera que los sacudones, por bruscos que parezcan, no detienen un vuelo decidido. Aferré el cinturón y dejé que el corazón se acompasara con el zumbido de los motores, consciente de que cada latido sostenía una historia que, contra todo pronóstico, seguía escribiéndose a sí misma. Apenas puse un pie en el aeropuerto El Air Familia, mezcla de café recalentado, anuncios de vuelos y murmullos impacientes, me golpeó con una bofetada de realidad. A la casa internacional había terminado. Pero la batalla doméstica recién comenzaba. Saludé a mi hermana, que aguardaba con un cartel improvisado: te necesitamos fuerte, y su abrazo me recordó que la vida real seguía latiendo fuera de los tribunales. Viajamos en silencio hasta mi antiguo departamento. Ahora, despoblado de muebles, el juez había levantado el embargo para objetos esenciales, pero el resto seguía inventariado como garantía judicial. El eco de nuestros pasos sobre la madera desnuda me resultó fantasmal. Sin embargo, la mirada de mi hermana, llena de una obstinada esperanza, encendió un rescoldo que creí extinguido. Nos sentamos en el suelo con 2 sándwiches envueltos en papel aluminio. Al primer bocado, sentí un sabor más poderoso que cualquier banquete. El gusto áspero de estar viva para contarlo. Al día siguiente, comenzó el desfile de audiencias preliminares. Los pasillos del tribunal olían a desinfectante y tensión acumulada. Me guiaron a la sala, donde debía ratificar mi denuncia. Frente a mí, se alineaban los abogados defensores de Julián, impecables en trajes oscuros, con maletines brillantes, que supuraban arrogancia. Él apareció escoltado, el hombro aún inmovilizado, la barba algo crecida. Cuando nuestras miradas chocaron, algo cambió en su expresión, como si viera el reflejo de su propia caída en mis ojos. No aparté la vista. Declaré con voz firme. Relaté fechas, montos, mecanismos, exhibí el cuaderno, las capturas, los audios. Cada palabra destilaba los meses de insomnio y los puños cerrados. En el momento, uno de los abogados intentó descalificar mi testimonio, insinuó negligencia de mi parte, pero Victoria, sentada a mi izquierda, replicó con tal precisión jurídica que la jueza apenas tardó un segundo en silenciar la interrupción. Sentí un escalofrío de alivio en la defensa. Había subestimado la fuerza de las brasas. Afuera de la sala, la prensa aguardaba con micrófonos afilados. Respondí lo justo, cuidando no entorpecer la investigación. Sin embargo, aquella tarde, un noticiero sensacionalista difundió parte de mi declaración filtrada. Titularon: La dama de las cenizas desafía al magnate del fraude. Podría haberme enojado, pero comprendí la ironía. Cada palabra altisonante atraía más atención, y la atención pública era el mejor chaleco antibalas contra acuerdos oscuros. Esa noche recibí centenares de mensajes de víctimas potenciales, que reconocían los métodos de captación de Julián en otros supuestos inversores. En sus relatos descubrí un patrón escalofriante. Algunos habían firmado pagarés a su nombre, en lugar de transferencias, lo que los convertía, legalmente, en deudores sin defensa. Con cada testimonio crecía mi convicción de que la reparación individual debía transformarse en red de amparo colectiva, impulsada por esa urgencia. Creé un espacio virtual llamado Red Fénix, una plataforma donde cualquier afectado podía compartir documentos, corroborar identidades
y recibir asesoría gratuita de un grupo de abogados voluntarios que Victoria reclutó entre sus colegas. La primera semana tuvimos 500 inscripciones. La segunda, 2000. Lo que había empezado como tablón de auxilio se transformó en base de datos para la fiscalía en decenas de transacciones, antes inconexas, ahora se relacionaban, reforzando la acusación de organización criminal. Recuerdo la mañana en que Victoria abrió el correo y exclamó: Ana, acaban de hallar un giro de 12 millones a un paraíso fiscal suizo, vinculado a las mismas sociedades pantalla. Sentí un vértigo dulce en cada pieza del rompecabezas caía en su sitio, y yo estaba en medio de esa sinfonía de determinación, pero el enemigo no se resignaba. Una madrugada, mi teléfono explotó con notificaciones. Alguien había intentado vulnerar la base de datos de Red Phoenix. Desperté con el corazón desbocado, iluminada por el resplandor del monitor que mostraba líneas de código corrompidas. La mía Duarte, ahora asignado a cibercrimen local, y su voz al otro lado de la línea, sonó como un ancla en mantén la calma. Ya estamos rastreando la intrusión. A las 6, Duarte informó que la IP provenía de un servidor alquilado en Moscú y que había fallado por apenas un dígito en la encriptación. Aún así, muchos usuarios sintieron pánico. Temían que datos sensibles salieran a la luz. Publiqué un video improvisado, sin maquillaje ni escenografía, explicando la situación y prometiendo transparencia total. Para mi sorpresa, ese gesto desarmó el miedo colectivo y la comunidad se reforzó. A los propios usuarios ofrecieron conocimientos en ciberseguridad y encriptaron de nuevo la plataforma con un protocolo más robusto. Comprendí que la fuerza de un proyecto no reside solo en su fundador, sino en cada persona que decide apropiarse de él. Entre esas personas apareció alguien inesperado, un ex socio menor de Julián, apellidado Carreño, quien pidió declarar como testigo protegido. Nos citamos en un café anónimo, y Carreño llegó con capucha, mirando en todas direcciones. Confesó que Julián había planeado, semanas antes de su arresto, transferir parte de los activos a una fundación benéfica, real para encubrirlos como donaciones filantrópicas. En su mochila traía copias de correos y, lo más importante, las claves de 2 wallets de criptomonedas, todavía sin mover en el botín restante, sumaba casi $4 millones. Carreño aceptó entregarlo a cambio de protección. El fiscal accedió, y ese dinero se convirtió en un fondo de emergencia para indemnizaciones parciales mientras el juicio seguía su largo curso. La noticia se filtró y la opinión pública estalló por primera vez. Los titulares destellaban algo distinto. Hablaban de recuperación tangible y del poder de la colaboración civil. Sin embargo, la victoria más íntima llegó un lunes gris. Sonó mi teléfono con el prefijo de un banco europeo. Habían recuperado 900.000 euros de mi inversión original, tras congelar la cuenta eslovena ligada a Emma Bukovi. Colgué y me quedé mirando la pared desnuda, incapaz de procesar que aquello no era un espejismo. No recuperaba el total, ni borraba la cicatriz, pero simbolizaba algo más que números. Llamé a mi madre. Al oír su llanto emocionado supe que el sonido del triunfo no siempre es un himno estridente a la gloria. A veces, es un susurro cálido que atraviesa generaciones. Pagamos de inmediato la hipoteca de su casa, un peso que pendía sobre ella, como newbie tóxica, y aún quedó resto para iniciar la biblioteca infantil prometida. La primera piedra se colocó en una ceremonia sencilla. Niños del barrio trajeron libros donados, y la prensa captó la imagen de un graffiti en la fachada, con un ave fénix coloreada por manos pequeñas. Aquella tarde, la calidez de sus voces, leyendo cuentos, bastó para disolver meses de oscuridad. Con todo, la historia guardaba un giro final que nadie anticipó. Un peritaje forense halló en el teléfono de Julián, además de sus múltiples identidades, un chat encriptado con un contacto registrado como padre. Descubrieron que detrás había un hombre de cabellera nevada, accionista de un conglomerado bancario centroeuropeo, que facilitaba la logística de blanqueo. La noticia fue dinamita. La estructura criminal escalaba a un lobby financiero de élite. El fiscal decidió dividir el caso y elevar uno de los expedientes a la Corte Penal Económica Internacional. A mí me pidieron testificar por videoconferencia como testigo clave. Me temblaron las manos al aceptar, consciente de que aquella declaración trascendería mis propias pérdidas y se volvería punta de lanza contra un sistema corrupto a escala global. El día de la audiencia, la sala estaba repleta de intérpretes, reporteros y funcionarios. Al otro lado de la pantalla, los jueces lucían togas,
que imponían más que cualquier muralla. Conté la historia desde el crujir de hojas secas en aquel ve elitista hasta la noche en el restaurante donde oí el código clave. Noté un brillo de asombro en los magistrados cuando describí la red Fénix y el modo en que ciudadanos comunes derrotaron la ciberintimidación. Al concluir, uno de ellos dijo, en su testimonio, ilustra cómo la cooperación internacional no puede depender solo de tratados. A veces, nace de la valentía individual. Esa frase retumbó como campana de catedral. Me despedí con el corazón latiendo en la garganta, consciente de haber plantado una semilla en terreno que antes parecía infértil. De regreso a casa, la rutina empezó a poblarse de matices que creí perdidos: el aroma de pan recién horneado en la esquina, la risa de mi sobrino en videollamada, el placer de un libro leído, sin la inquietud de cada notificación. Pero la herida no se cerró sin dejar rastro. Aún había noches en que el eco del puente viejo visitaba mis sueños. En terapia aprendí a dialogar con ese eco, a transformarlo en recordatorio de que la voz de la desesperación es la primera que callamos cuando el miedo se sienta en nuestra mesa. Ahora la escucho con respeto, como quien mira un retrato antiguo y se reconoce sin vergüenza en sus propias sombras con el tiempo. Red Fénix se convirtió en fundación legalmente reconocida y firmó convenios con universidades para formar programas de alfabetización financiera. Presentamos talleres en colonias rurales, cárceles femeninas y escuelas secundarias. Cada vez que un adolescente me decía, con brillo en los ojos, que jamás entregaría sus datos a un desconocido prometedor de fortunas, sentía que la estafa, aunque devastadora, había germinado en un bosque insospechado de conciencia colectiva. Entre los voluntarios surgió incluso un término cariñoso: se referían a sí mismos como las chispas de Fénix. Porque una sola chispa basta para encender hogueras de cambio. En la sentencia final contra Julián, llegó casi un año después. 12 años de prisión efectiva, confiscación total de bienes, obligación de reparar a las víctimas con el producto de futuras ganancias lícitas. Un agregado simbólico que lo obligaba a enfrentarse eternamente a su deuda social. Cuando la jueza leyó la última línea, sentí una punzada que no era júbilo ni alivio completo. Era conciencia de cierre. Agradecí a Victoria con un abrazo largo, el primero que nos permitimos desde que empezó aquel viaje jurídico. En la puerta del tribunal, los flashes brotaron como relámpagos. Respondí solo una pregunta: ¿cuál es la lección? Contesté que hasta en la ceniza más fina laten semillas, y que solo florecen si nos atrevemos a soplar en esa noche. Celebramos en la biblioteca infantil, ya repleta de estanterías pintadas con colores vivos. Los niños leyeron pasajes de sus cuentos favoritos, mientras los adultos compartíamos café y chocolate caliente. En medio del bullicio, mi teléfono vibró con una notificación automática. En la plataforma Red Fénix sumaba su usuario número 100.000. Cerré la pantalla y observé a mi alrededor, preguntándome cuántas vidas se habían salvado sin que yo lo supiera. Cuántos puentes abandonados no se convirtieron en precipicios gracias a una alerta a tiempo. La noche olía a papel nuevo y promesas intactas. Me di cuenta de que mi historia, por fin, pertenecía a todos los que encontraron en ella una brújula. Y ahora, mientras te lo cuento desde el pequeño estudio improvisado de sobrevivientes del silencio, con la ventana abierta a un cielo que amenaza lluvia, vuelvo a dirigirme a ti que escuchas, quizá con el corazón encogido o los puños apretados. Dime, ¿alguna vez confiaste al punto de quedarte ciego? ¿Cómo te levantaste cuando la confianza traicionada te dejó desnudo y temblando? ¿Crees que las plataformas ciudadanas pueden vencer a los gigantes del delito, o piensas que la justicia sigue siendo un territorio inalcanzable? Cuéntamelo abajo. En cada testimonio tuyo puede ser la chispa que alguien necesita para escapar de su propio incendio. Gracias por acompañarme hasta el final de este vuelo turbulento, por sostener mi voz con tus oídos atentos y tus comentarios que transforman el monólogo en conversación. Si esta historia dejó eco en tu pecho, regálanos un me gusta, comparte el video con quien necesite una lámpara en la oscuridad y, sobre todo, suscríbete a Sobrevivientes del Silencio. Juntos seguiremos convirtiendo cenizas en luz, una historia a la vez. Nos vemos en la próxima, donde tal vez la voz que se alce sea la tuya. Hasta entonces, mantén viva la chispa.